cordial saludo a todos los participantes y colegas en el Congreso Panamericano de Sexualidad, Tabú, Mujer, Salud Sexual, Maternidad y Vejez. Hoy voy a estar junto a ustedes para presentar una conferencia en el tema de salud sexual, específicamente en el eje de generalidades, y me voy a referir a estrategias y planes de acción con relación a la salud sexual femenina. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, soy psicóloga, doctora en ciencias psicológicas y represento al Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos y mi país es Cuba. Hemos titulado la conferencia que vamos a presentar en el día de hoy Abordaje integral de la salud sexual de la mujer con padecimientos crónicos, acción impostergable para el bienestar personal. Hemos querido referirnos a esta temática por la importancia que revisten en el mundo contemporáneo las enfermedades crónicas no transmisibles, al ser estas enfermedades las primeras causas de enfermedad, muerte y discapacidad en todas las regiones del mundo. Y específicamente nos queremos referir a la salud sexual de la mujer porque es un tema que es poco abordado en la comunidad científica para su manejo, tratamiento y conducción una vez que la mujer ha contraído estos padecimientos. Resumiendo, entonces, las enfermedades no transmisibles tienen un vínculo estrecho y una afectación importante a nivel de la esfera sexual, es decir, de la sexualidad como concepto, donde hay importantes afectaciones a nivel psicológico, a nivel fisiológico y por tanto esto va a repercutir en la calidad de vida de todas las personas que son portadoras de las mismas en mayor o menor medida. Estos aspectos relacionados con la sexualidad de estas personas tienen sus antecedentes históricos en importantes eventos realizados a nivel internacional y podemos poner como uno de estos eventos y estas reuniones importantes la realizada en 1974, la reunión sobre capacitación y tratamiento en cuestiones de sexualidad humana. En este importante evento, pues se llegó a importantes conclusiones y se determinó algunas aristas importantes para el avance en el campo de la sexología y de los centros de recursos relativos a la sexualidad en el mundo entero. Y también se fue tratado en reuniones subsiguientes lideradas por la Organización Mundial de la Salud, pero tal vez estos temas que se abordaron no tuvieron la divulgación amplia que necesitaron para su abordaje y continuidad. También otro de los eventos que no podemos dejar de mencionar es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo desarrollado en El Cairo en 1994. Aquí hay un hito importante donde se habla del empoderamiento de la mujer y la mejora de la situación de las niñas, conjuntamente con el derecho de la salud sexual y la salud reproductiva. En el 2000 se produce un importantísimo encuentro entre miembros de la OPS, de la OMS y de la Asociación Internacional de Sexualidad, donde se van a promover importantes estrategias para resolver el problema de la salud sexual de la mujer. Y se definen los conceptos de sexo, sexualidad, salud sexual y también se definen los derechos sexuales de las personas. Aquí en este evento pues se fijan y se definen las bases para mejorar también la capacitación de los profesionales de la salud en el campo de la sexología y los avances en el campo de la sexología. Es decir, que históricamente hay otros tantos reuniones, encuentros internacionales
que han permitido desarrollar conceptos, principios y acciones para mejorar todo el abordaje integral de la sexualidad de los seres humanos y ha particularizado en aspectos específicos de la mujer y de la salud sexual de la mujer. Quedando definido el concepto de salud sexual, que no es más que un estado de bienestar físico, emocional, mental, social, relacionado con la sexualidad y no es solamente la ausencia de enfermedad o disfunción o incapacidad. Es decir, este es el concepto que prima en los momentos actuales y que nos aclara y nos precisa que salud sexual no es ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad y que para tener salud sexual también es necesario el respeto de los derechos sexuales de todas las personas y que deben ser protegidas y desarrollar su sexualidad a plenitud. Tener relaciones sexuales placenteras, seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. En estos momentos y a partir de todas estas grandes reuniones y convenciones realizadas a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud continúa trabajando para el logro de los objetivos planteados. Pero no es menos cierto que en los momentos actuales, pese a todos los principios y directrices establecidos por todas las entidades a nivel internacional, en estos momentos, en la práctica, se carecen de programas con estos objetivos y en menor medida se hace vigente en las mujeres con padecimientos crónicos. Ya hemos acentuado y volvemos a reforzar que la no atención de todas estas cuestiones relacionadas con la salud sexual puede conllevar a la alteración y dificultades en el bienestar, en la felicidad y en la calidad de vida de estas personas en diferentes etapas de su vida. Creemos importante ratificar que la salud sexual de la mujer debe ser abordada desde aristas bien definidas, científicamente bien delimitadas, y que los modelos teóricos siempre deben abordar la sexualidad como un fenómeno complejo con interacción de factores físicos, psicológicos y sociales implícitos, donde la cultura pone su sello en las creencias, en las actitudes, en los comportamientos de las personas en determinadas circunstancias y sociedades. Estas enfermedades, como habíamos referido, se acompañan de disímiles síntomas físicos y psicológicos, y también en el aspecto de la salud sexual y de la sexualidad en general está bien marcado, diríamos, o tiene el sello de las presiones sociales, de los estereotipos que se han formado a través de la cultura y que de una manera casi inevitable va a estar presente en los comportamientos y en las creencias de estas personas. El género es un constructo muy importante a la hora del abordaje de la salud sexual. Recordemos y también tengamos en cuenta que el género se define como un conjunto de asignaciones culturales que diferencian a los hombres y a las mujeres, que lo articula dentro de las relaciones de poder frente a los recursos y se expresa en símbolos, estereotipos, desempeños de roles y en el modo de actuación social en los espacios donde se generan. Es una nueva visión de la diferencia y las especificidades entre la salud de hombres y mujeres. Así lo dice también la epidemiología de las enfermedades, porque cada hombre y cada mujer tiene una manera particular de enfermar, de afrontar y de morir. Es decir, son dos modos de vida, dos tipos de subjetividades, de atributos eróticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, políticos, dos modos de sentir y de existir. Por tanto, ese género se va
a reflejar y se va a involucrar con la vida de los seres humanos, con sus formas de actuación. Si es así, pues también con la sexualidad y con la salud sexual se va a involucrar y es un elemento esencial a tener en cuenta en el abordaje de la mujer con enfermedades crónicas y las manifestaciones y el cuidado de la salud sexual. Pero es importante recordar que el género se traslada también al plano asistencial y al plano educativo, porque van a matizar tanto los comportamientos de los pacientes como de los profesionales que son encargados de atender a estas personas, de los directivos, de los decisores de salud y de los gobiernos. Por tanto, las políticas de salud también tienen que ver con el constructo género. Por tanto, ¿qué nos planteamos? Es necesario educar a estos decisores, a estos encargados de velar y ofrecer servicios y oportunidades a las personas con enfermedades y padecimientos crónicos no transmisibles. Es decir, es necesario continuar el movimiento y la renovación y darle una resignificación a las creencias y patrones mentales respecto a la sexualidad de la mujer, donde todos debemos participar, desde los gobiernos, los decisores de salud, los profesionales, incluyendo médicos, psicólogos, trabajadores sociales, a la comunidad, los actores sociales, para poder dar esa resignificación de la que estamos hablando en el plano de la sexualidad y de la atención a la salud sexual de la mujer. Pero estos cambios no deberán ser únicamente de personas, sino también deben ser de estilos, de valores, de pensamientos, de creencias y de valoraciones, pero a nivel social. Entonces conlleva, digamos, a una búsqueda de estructuras, de propuestas viables, tanto en el plano individual como en el plano social. Hay que vencer para eso entonces las resistencias al cambio, pues ante estas modificaciones se van a generar generalmente desconfianzas, agresiones, miedos, barreras importantes para que ese cambio no se produzca. Y hay que entonces hacerlo enfrentando a los retos, eh, pasando de un nivel a otro y buscando las bondades de continuar este movimiento que lleva a la renovación, a la resignificación y a tener en cuenta todas estas características tan necesarias para la calidad de vida y el bienestar de las mujeres con padecimientos crónicos. Este bienestar psicológico, pues, es muy tratado en la literatura actual, es decir, abogamos por que los seres humanos tengan su propio bienestar y se define como la percepción subjetiva, estado o sentimiento positivo y se va a presentar como un concepto multidimensional en las personas. Pero ese bienestar personal se vincula también a la relación de la pareja, es decir, va a todas las esferas de la vida, a las valoraciones sociales acerca de la feminidad, a los atributos femeninos, a la aceptación de las conductas sensuales en cualquier etapa de la vida. Y es algo llamativo en estos momentos que generalmente existe un silencio alrededor de estos temas, un silencio que estamos intentando desbloquear, que estamos intentando eh, modificar porque hay dos realidades según la literatura. Ni los pacientes preguntan, generalmente por tabúes, por temores, por miedo, ni la mayoría de los profesionales se dedican a orientar en el campo de la salud sexual, de la sexualidad en general, a estos pacientes. Más bien la atención se limita a la atención biológica del padecimiento, muchas veces a aspectos sociales, pero sin profundizar en las conductas sexuales, en la sexualidad y en la salud sexual. Por tanto, creo que constituyen barreras para ese bienestar del cual estamos hablando y el cual estamos defendiendo hoy en este Congreso. Hay otro aspecto interesante, polémico, llamativo, que se ha arrastrado a través de la historia con manejos diferentes en la salud sexual de la mujer.
Y nos estamos refiriendo a ese periodo tan importante que atravesamos las mujeres en momentos específicos de la vida, que es el climaterio y la menopausia y también la posmenopausia. Eso constituye, diríamos, un aspecto, una etapa, un periodo crítico, esencial en la vida de las mujeres. Estas enfermedades crónicas eh, generalmente muchas de ellas encuentran un lecho fértil en el momento en que hay esa declinación hormonal y se instauran con mucha frecuencia. Es un periodo donde afloran con bastante sistematicidad los padecimientos crónicos, por ejemplo, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, que tiene que ver con factores fisiológicos puramente, pero también con factores psicológicos referidos a la conducta, es decir, de patrones de comportamiento, hábitos alimentarios, prácticas de estilos de vida, entre otros. Ahora, no es menos cierto que estas enfermedades crónicas en este momento en este momento que estamos hablando, y pueden aparecer con muchísima sistematicidad, también se acompañan de las características propias del climaterio y la menopausia, de toda esa declinación estrogénica, de toda esa declinación hormonal que trae consigo por sí, sin necesidad de que haya enfermedad crónica, por ejemplo, vulvovaginitis atróficas, adelgazamiento del epitelio vaginal, se van a producir a veces inflamación, picazón, molestias a nivel vaginal, y además afloran otras características y reacciones emocionales. En este caso, el estrés, la ansiedad, la depresión, muchas veces trastornos importantes del sueño, muchas veces alteraciones cognitivas, y se acompaña además por la sobrecarga social y familiar, que en esta etapa de la vida, que es una edad en que las mujeres tenemos una etapa de muchas responsabilidades, y es una etapa productiva aún de la mujer, se refuerzan todos estos síntomas por esa carga social que también llevamos sobre nuestros hombros. Por tanto, hay una triada importante: enfermedad crónica, características fisiológicas y psicológicas eh, de la enfermedad crónica, y el climaterio con todo su peso y su carga, junto a las alteraciones biológicas que se producen por los padecimientos crónicos y por las características inherentes a este periodo climatérico y menopáusico. Por tanto, con grandes repercusiones a nivel fisiológico y a nivel psicológico. De ahí que el objetivo de esta conferencia, de este reporte, pues es, en primer lugar, revisar el estado del arte acerca de la salud sexual de las mujeres con padecimientos crónicos, y a partir de ello proponer que las acciones a desarrollar se deben construir desde enfoques integradores, desde enfoques multidisciplinarios y protocolizados, para de esta manera poder procurar minimizar daños existentes o restaurar esos daños en la esfera sexual y referido a la salud sexual de la mujer con padecimientos crónicos, pero desde enfoques científicos y bajo directrices bien estructuradas. Veamos entonces cuáles son algunas repercusiones en la salud sexual de la mujer de las principales enfermedades crónicas que hemos mencionado. Vamos a comenzar por la enfermedad cardiovascular. Bueno, estas enfermedades cardiovasculares constituyen, según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte en las mujeres y los hombres a nivel mundial. Y con toda su carga y todas consecuencias a nivel de toda la integridad física y psicológica, pues tiene una repercusión importante también en el funcionamiento y la salud sexual de las mujeres, donde se combinan factores múltiples, multicausales, como son todos los factores fisiológicos que son inherentes a estos padecimientos,
los factores psicológicos que se desprenden de estos padecimientos y también la carga y el impacto a nivel social que puedan tener y cómo es interpretada estas enfermedades a nivel social. Y un elemento importante, las enfermedades cardiovasculares requieren de tratamientos farmacológicos combinados, es decir, no es una sola fármaco, muchas veces interactúan varios fármacos por prescripciones bien establecidas por guías de prácticas clínicas, pero esas medicaciones pueden tener importantes impactos negativos sobre la salud sexual de las personas que son portadoras de padecimientos cardiovasculares. En ese sentido, las guías de prácticas clínicas médicas fundamentalmente que se refieren a los padecimientos cardiovasculares han establecido guías y pautas de actuación, pero fundamentalmente encontramos que estas orientaciones son de tipo general, que informan el momento del inicio de la actividad sexual y que se van a guiar por parámetros establecidos a partir de las pruebas de esfuerzos que se hacen para la estratificación del riesgo ante el ejercicio físico, para ver las complicaciones que se pueden producir ante el mismo. Y a partir de ahí se gestan las orientaciones para el inicio de la vida sexual de los pacientes cardiópatas, hombres y mujeres. Algunas orientaciones también de tipo general, pero nunca encontramos que estas guías van a las características clínicas específicas de la enfermedad de la cual es portadora esa persona, tampoco va a la individualidad ni a la esfera psicológica, es decir, al daño psicológico que puede en un momento tener una persona portadora de enfermedades cardiovasculares en sentido general, pero también en sentido en la repercusión específica en la salud sexual y la sexualidad. Hemos encontrado en la literatura médica y psicológica fundamentalmente investigaciones que abordan cuáles son las afectaciones en la esfera sexual, en la sexualidad de las mujeres con padecimientos cardiovasculares. Y en sentido general, hay más estudios hechos en hombres que en mujeres, pero además los estudios que existen fundamentalmente se refieren a afectaciones en las respuestas sexual, necesidades y alteraciones de la respuesta sexual. No contemplan el concepto salud sexual en toda su dimensión, más bien definen qué porcentaje pueden estar afectadas las mujeres después de un infarto agudo del miocardio, cuáles son las características de las distintas fases en estas mujeres, si se está afectada la fase del deseo, si está afectada otras fases y el orgasmo, si están afectadas otras cuestiones relacionadas con la excitación, pero generalmente no se registran muchas investigaciones que aborden la salud sexual como un concepto bien diverso, bien rico y se concentran fundamentalmente en disfunciones sexuales. Cuando hemos revisado sobre la salud sexual de las mujeres portadoras de cardiopatías congénitas, las guías de prácticas clínicas se refieren específicamente a manejos específicamente médicos y biológicos y generalmente sí se hace intervenciones, pero sobre salud reproductiva relacionada al embarazo. Es considerable que estas mujeres con cardiopatías congénitas tienen afectaciones importantes desde la niñez, porque como su nombre lo dice, nacen con estas afectaciones y la literatura ha descrito cuántas afectaciones psicológicas pueden tener estas niñas, estas adolescentes y después estas mujeres y no se utiliza, no se aprovecha, no se explota estas fases que anteceden ya a la juventud y a la adultez como momentos importantes para realizar acciones preventivas en cuanto a salud sexual y también a salud reproductiva en mujeres con cardiopatías congénitas. Por su parte, el cáncer es otra enfermedad bien prevalente en el mundo contemporáneo. Es segunda causa de muerte a nivel mundial
y su impacto es algo relevante, es importante en todos los países del mundo. Y en mujeres específicamente, los tipos de cáncer que son los más diagnosticados hasta ahora, recientemente hasta el 2020, son los cánceres de mama, los cánceres de pulmón, el cáncer colorectal que ha ganado en prevalencia y también otros tipos de cáncer como el cáncer cervicouterino, cáncer de vías digestivas, etc. Sin embargo, cuando nosotros hemos buscado y hemos intentado, ¿qué se dice acerca del cáncer y la sexualidad y la salud sexual de la mujer? Hemos encontrado varias investigaciones, pero les voy a explicar en qué se concentra. Pero antes de pasar a ese aspecto, me gustaría significar que la sexualidad del paciente y la salud sexual de la paciente oncológica tiene que ser vista a través de 4 vías fundamentales. Fundamentalmente por los problemas que generan a nivel físico. Es importante contemplar ese aspecto. Otro aspecto importante a contemplar son las alteraciones que se producen generalmente a nivel de la imagen corporal en estas mujeres. Otro aspecto importante es la cantidad de emociones negativas que va a generar en las personas que son portadoras de estos padecimientos y las modificaciones que se van a producir a nivel de las relaciones, de los roles, de las relaciones sociales, de la relación interfamiliar con la pareja y en la comunidad en general. Por tanto, a la hora de abordar la salud sexual de la mujer con padecimientos oncológicos, es necesario que nos situemos con mucho cuidado en las fases del tratamiento en que se encuentra la mujer, es decir, la fase del tratamiento biológico, para tener en cuenta las características y las afectaciones que está sufriendo esa mujer y a partir de ahí poder definir y orientar acciones precisas, no iatrogénicas y no descontextualizadas del cuadro clínico que esa mujer presenta y todas las afectaciones en el orden físico, pero también en el orden psicológico. Como les decía anteriormente, algunos resultados investigativos, a grosso modo, que hemos querido traer, investigan cuáles son las afectaciones que tienen estas pacientes y también se ha visto algunos resultados en hombres en estos estudios. Algunos autores señalan la afectación que existe en la libido, en el deseo y la excitación sexual, pero que también se acompañan de síntomas físicos que traen como consecuencia estas disminuciones, estas alteraciones en la respuesta sexual. Se han hecho estudios con mujeres sometidas a tratamientos quimioterapéuticos, donde se han definido afectaciones importantes de la respuesta sexual y de disfunciones sexuales, fundamentalmente es lo que se aborda. Y en una revisión sistemática reciente se plantea que el 69,3% de estas mujeres que se estudiaron en este periodo mastectomizadas tienen afectaciones de la imagen corporal y que esto va a afectar el funcionamiento social, sexual y la calidad de vida de estas mujeres. Se ha constatado también en otros estudios que estas temáticas generalmente no son muy tocadas y son un poco evadidas por las enfermeras, por los médicos y a veces también por los terapeutas, por lo que se considera que es necesario reforzar los estudios investigativos y las actuaciones en este sentido. Como podemos apreciar, las investigaciones en el campo de la salud sexual de las mujeres con padecimientos oncológicos se centran fundamentalmente en las disfunciones sexuales que se puedan presentar y en necesidades sexuales. Tampoco se contemplan otros diversos aspectos relacionados con la salud sexual de la mujer. Por otra parte, las enfermedades cerebrovasculares son bien prevalentes en estos momentos en el mundo.
trae aparejada una serie de dificultades desde el punto de vista físico y psicológico, limitaciones, consecuencias importantes a nivel físico y a nivel psicológico que involucra la esfera cognitiva, que involucra la esfera de la sexualidad, de la salud sexual. Se dice que es la quinta causa de mortalidad en los hombres, pero en la mujer ocupa el tercer lugar, porque hay en las mujeres, por determinadas características propias del sexo, hay un riesgo aumentado por factores predisponentes para esta enfermedad. Estas enfermedades cerebrovasculares van a traer consigo cambios físicos con una implicación importante en la vida sexual, porque se van a producir cambios en la sensibilidad, cambios en la fuerza, cambios en la energía y la resistencia. Y esto trae consigo una disminución en la frecuencia coital, hay afectaciones en la libido, en la lubricación vaginal, produce a veces anorgamias en mujeres y toda esta cascada de síntomas físicos y psicológicos se entrelazan entre sí para reforzar las alteraciones en la esfera psicológica, pero también están reforzadas por el uso de medicamentos y de enfermedades concomitantes, porque recuerden que estas enfermedades crónicas, específicamente las cerebrovasculares y las cardiovasculares, concomitan a la vez, es decir, coexisten o lo que llamamos está presente la comorbilidad en una misma persona. Por tanto, con diversos tratamientos, con una enorme cantidad a veces de fármacos que son absolutamente necesarias para controlarla y por tanto con impactos y consecuencias importantes sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas que son portadoras de estos padecimientos. Realmente, cuando revisamos la literatura al respecto, encontramos pocas investigaciones respecto a la salud sexual de la mujer portadora de enfermedades cerebrovasculares. Sí se dice que, en sentido general, que en hombres y mujeres hay una afectación importante de la libido, con disminución de la frecuencia coital, con miedos, con temores, con dificultades eyaculatorias, erectivas en los hombres, con dificultades en lubricación vaginal y el orgasmo en la mujer. Y algunas investigaciones recientes han planteado que las mujeres después de un accidente cerebrovascular perciben cambios significativos en la respuesta sexual, es decir, en después de haber padecido esta enfermedad. Y también se está planteando que el 50% o más de los supervivientes de enfermedades cerebrovasculares van a presentar dificultades en la esfera sexual, pero son, pese a estos planteamientos, escasamente estudiadas. Y otro aspecto que hemos visto en la literatura es el estudio de las diferencias hormonales y la implicación que tienen en el stroke o enfermedad cerebrovascular y las precauciones en el embarazo de las mujeres con estos padecimientos, pero sin entrar en aspectos más amplios de la salud sexual de las mujeres con enfermedades cerebrovasculares. Se habla en estos momentos también de la enfermedad renal crónica como un gran problema de salud a nivel mundial. Incluso se le considera que tiene un carácter epidémico y que tiene un costo elevado y alta mortalidad en todos los rincones del planeta y que tiene consecuencias muy desfavorables para la salud y la calidad de vida y el bienestar de las personas que son portadores de ella. Esas afectaciones trascienden a la sexualidad, a la salud sexual, y se está planteando que en estas personas existe un afrontamiento ineficaz a las relaciones sexuales, a la vida sexual,
y que produce el enfrentamiento ineficaz a las diálisis con todas las complicaciones y características que lo acompañan, pues también tiene una repercusión en esta esfera, que hay una disminución importante del bienestar físico, que se producen alteraciones hormonales, eh, y se producen también patologías asociadas a estos padecimientos que, por ejemplo, son las vaginitis atróficas, las amenorreas en la mujer, la infertilidad, la disminución del tejido mamario, por tanto, afecta la imagen corporal y que tiene también involucrado en todas estas respuestas, como en las anteriores, el efecto secundario que producen los fármacos que se utilizan y los tratamientos específicos para personas que son portadoras de enfermedad renal crónica. Y por tanto, a todo este cortejo sintomático, a toda esta complejidad de las afectaciones producidas por la enfermedad renal crónica, se suman los factores psicológicos, se suman todas las afectaciones en el orden emocional, en el orden incluso cognitivo y de la conducta de las personas. Por tanto, con implicaciones para la vida en general y para la salud sexual y la sexualidad en general. Algunas investigaciones realizadas en estas mujeres con padecimientos renales crónicos, hemos encontrado que, bueno, en etapas pre-hemodiálisis hay altos porcentajes de afectaciones en la respuesta sexual. Fundamentalmente se han estudiado las disfunciones sexuales con elevados porcentajes de afectaciones, tanto en la etapa pre-hemodiálisis como en el caso de la diálisis peritoneal. También en otros estudios con estas mujeres con enfermedades renales crónicas se reportan dificultades en la excitación sexual, en la lubricación, se produce olor coital, en la excitación y el orgasmo. Y generalmente coinciden varios autores revisados que hay disminución del deseo sexual. Sin embargo, podemos apreciar que también las investigaciones realizadas se van a concentrar fundamentalmente en la respuesta sexual, en cuestiones muy relacionadas con disfunciones sexuales, pero no en sentido general con la salud sexual de la mujer portadora de estos padecimientos. Otra enfermedad que nos azota en la contemporaneidad es la diabetes mellitus, bien alta su prevalencia, bien alta su carga social, personal, familiar, individual, con discapacidades importantes a largo plazo, a mediano plazo y con alta prevalencia en las mujeres. Son las más portadoras de este padecimiento. Se dice también en la literatura que afecta la vida en general y la calidad de vida, pero que tiene un impacto importante tanto en hombres como en mujeres en la salud sexual, es decir, en mujeres y en hombres. Porque también esta enfermedad tiene como una de sus características que tiene afectaciones y daños vasculares importantes y neurológicos que sabemos que tienen que ver de una manera directa, estrecha, con las respuestas sexuales desde el punto de vista fisiológico y por tanto producen importantes alteraciones en la respuesta sexual, en las de vida sexual de los seres humanos, también de la mujer, y incluso se está planteando que las neuropatías periféricas van a producir una reducción de la capacidad de la respuesta del clítoris a estímulos eróticos, es un importante estudio que se realiza, y toda esta complejidad, todas estas características, todos estos síntomas que afectan a las mujeres, pues trae consigo daños psicológicos que concomitan con las afectaciones de orden biológico para traer resultados muy desfavorables en la calidad de vida y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres portadoras de diabetes mellitus. Estos resultados pues nos están diciendo que sí, que las mujeres en Latinoamérica tienen altos índices de disfunciones sexuales, dicen los estudios revisados que el 83.3 de las mujeres con diabetes son
tienen afecciones de orden sexual, pero referidos específicamente a disfunciones sexuales, ¿verdad? Y hacen un estudio referido es decir, a una relación de variables donde se ha visto que influye el tiempo de evolución, el control de la enfermedad que tenga la mujer, la edad, el periodo menopáusico o perimenopáusico y los fármacos que se utilizan para la enfermedad y otros padecimientos concomitantes, ¿verdad? También otros estudiosos pues, y otras investigaciones han visto que sí, que estas afectaciones también tienen un efecto secundario de los fármacos y que este padecimiento va a generar efectos adversos en la lubricación, en la disminución del deseo sexual, en la libido, y que en estudios de comparación se ha visto que son más afectadas las mujeres con diabetes mellitus que las que no son portadoras en el orden de las disfunciones sexuales. Como en los estudios anteriores, también vemos que estos estudios se concentran fundamentalmente en la respuesta sexual y en las necesidades sexuales, pero no en otros elementos importantes de la salud sexual de la mujer. Tenemos la población adolescente que con frecuencia padecen de diabetes mellitus tipo 1 y que a través de la vida vas sufriendo estas niños, niñas y estas adolescentes afectaciones en su bienestar a nivel fisiológico, y que van produciendo a la vez alteraciones en la imagen corporal, en el funcionamiento hormonal, en cambios emocionales que se van a asociar a estos funcionamientos, pero se asocia el silencio de las familias, de las escuelas, de los espacios de salud para brindar una orientación y una información correcta a estas adolescentes que en breve serán mujeres y tendrán que enfrentar una vida sexual plena, tener una salud sexual también conservada en dependencia de sus limitaciones y posibilidades reales, y que todo esto trae aparejado consecuencias negativas si no se maneja de manera correcta. Lo que más prima en la literatura revisada es que no existen acciones preventivas específicas dirigidas a la salud sexual de las adolescentes, lo cual pudiese ser una herramienta bien eficaz para contrarrestar algunas dificultades y adecuar los afrontamientos de estas adolescentes a la vida plena de la sexualidad en una etapa posterior. Al hablar de todo el abordaje y el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en la mujer, aunque ya lo hemos ido diciendo en el transcurso de la exposición, no quiero dejar de puntualizar el impacto que tienen los fármacos indicados sobre la respuesta sexual, sobre todo en la respuesta sexual, perdón, y en la salud sexual de las mujeres, sobre todo porque muchas veces estos padecimientos crónicos coexisten, hay comorbilidades y hay polifarmacia, como se le conoce en el mundo de la salud, es decir, varios fármacos que incluso pueden tener interacciones importantes y a su vez producir efectos secundarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante saber? El mundo de los profesionales médicos pues dominan muy bien todos estos efectos y no es decir, no debemos desestimar que las personas, los profesionales que no somos de formación médica, también tengamos un dominio, una información de cuáles son los fármacos que tienen esas consecuencias. En un sentido, para saber si el cuadro clínico que estamos explorando, si las características clínicas que estamos explorando en determinada mujer, puede tener la implicación de estos fármacos o sencillamente viene dada por la enfermedad en sí o por cuestiones puramente psicológicas. Es necesario puntualizarlo. Si así fuese, pues tenemos elementos entonces para poder remitir a los especialistas que están capacitados para modificar
y valorar justamente qué efectos pueden tener esos fármacos sobre la salud sexual y sobre la respuesta sexual en este caso, que es lo más que se describe en la literatura. ¿Para qué? Primero, para hacer a partir de esa valoración si existe la posibilidad de hacer un reajuste en los tratamientos por fármacos similares que no tengan efectos tan adversos sobre la respuesta sexual o sencillamente porque si no se pudiesen hacer porque la situación real de la persona no lo permite, hay que buscar las vías para ayudar a estas personas a afrontar estas dificultades, buscar alternativas y poder adecuar los afrontamientos para procurar el mínimo de daños y la experimentación de la salud sexual, la sexualidad en general, de una forma más placentera, sin ceñirnos estrictamente a las disfunciones sexuales que se pueden producir en estos padecimientos y provocados por toda la complejidad del padecimiento, reforzado por factores psicológicos, sociales, pero también por los fármacos que pueden ser indicados para el tratamiento de los padecimientos crónicos. De tal manera, arribamos a conclusiones importantes en esta temática, a partir de los planteamientos que hemos hecho y de la revisión de la literatura científica y de todo el estado del arte referido a padecimientos crónicos y salud sexual de la mujer. En primer lugar, pudiéramos decir que la salud sexual de la mujer portadora de padecimientos crónicos está insuficientemente estudiado y que la mayoría de las investigaciones realizadas en el campo de la salud sexual se van a centrar en el estudio de las disfunciones sexuales femeninas en diversos padecimientos y en las necesidades sexuales de la mujer. No constituyen objetivos de la mayoría de estos estudios aspectos tales como los procesos comunicativos, como el rol de la pareja, como la expresión de los afectos, como la afectación de los roles, como la afectación de los estatus, como la subjetividad en la expresión de la feminidad, como las fantasías, el erotismo, la capacidad de decidir que tenga la mujer para decidir o no decidir si está en condiciones de llevar a cabo una vida sexual activa, no se analizan estos aspectos. Y además hemos constatado que se evidencia la carencia de programas para cultivar el autocuidado personal, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico en estas mujeres y los afrontamientos a todo el proceso de la enfermedad con toda su carga a nivel fisiológico, a nivel psicológico y a nivel social. Tampoco hemos evidenciado en los estudios revisados las acciones de complementación de saberes, es decir, nos referimos a la multidisciplinariedad y a eh, la multidisciplinariedad y toda la integración de saberes que son necesarios para el abordaje integral de estos padecimientos crónicos, con todas las secuelas, con todo el cortejo de síntomas en el cuadro clínico y con toda la afectación de las diferentes esferas de la vida. Por supuesto, estamos refiriéndonos también a la esfera sexual, a la vida sexual, a la sexualidad, a la salud sexual de estas mujeres. No se evidencia tampoco el establecimiento de alianzas con otras instancias no salubristas. Estamos hablando entonces de acciones de tipo social, de acciones comunitarias, de acciones de prevención y de intervencionismo para modificar todo el enfrentamiento individual y social de las mujeres portadoras de enfermedades crónicas no transmisibles a la vida, al bienestar y a la salud sexual.
estamos intentando sistematizar y protocolizar las actuaciones desde el punto de vista multidisciplinar e interdisciplinar en la atención integral a la salud sexual de la mujer con padecimientos crónicos. Esta es una de las implicaciones de nuestra propuesta y estamos intentando que se concientice que es necesario homogenizar las intervenciones para con ello procurar que se minimicen los daños, que se restauren en los daños existentes dentro de las posibilidades reales a partir de acciones de salud, pero bajo directrices bien estructuradas desde los saberes científicos actuales. Y con ello entonces intentar mejorar la calidad asistencial, el bienestar y la calidad de vida de estas pacientes. ¿Qué sugerimos entonces para mejorar la salud sexual de la mujer con padecimientos crónicos? Bueno, en primer esfuerzo, aunar en primer lugar, aunar esfuerzos para llevar a cabo acciones y programas que respalden todos los contenidos teóricos existentes, las directrices y principios preestablecidas gracias al esfuerzo de representantes de organismos internacionales y a partir de ahí crear en todos los países acciones integradas acordes a características e idiosincrasias de sus pobladores para encauzar y defender la sexualidad y la salud sexual de sus habitantes y muy en especial de las mujeres con padecimientos crónicos. También proponemos lograr modificaciones en representaciones mentales en los decisores de salud acerca de la importancia de la salud sexual y su repercusión en el bienestar de las personas, para lo cual necesitamos capacitaciones y no solamente es capacitar, sino lograr que se interioricen esas necesidades para entonces poder llevarlas a un plano práctico y establecer en países y regiones políticas congruentes con los objetivos declarados desde hace varios años, los cuales enfatizamos deben ser guiados por profesionales con formación científica en la temática, capaces de establecer acciones que favorezcan ese bienestar del que tanto hablamos desde el disfrute de la salud sexual y el bienestar de manera general. También entonces sugerimos brindar formación posgraduada, especializada a profesioales encargados del tratamiento y atención de estas mujeres que permitan perfilar el intervencionismo en este campo sin iatrogenias, sin evasiones y despojándonos de concepciones retrógradas acerca de la salud sexual y despojar de manera radical la asociación permanente en que la salud sexual es disfunción o enfermedad. No necesariamente la salud sexual coincide totalmente con esta última expresión. Por tanto, hay que potenciar el papel de la prevención también en grupos vulnerables. En tal caso, en las adolescentes que son portadoras de enfermedades crónicas no transmisibles para que afronten la vida posterior en la adultez y en la juventud de una manera más eficiente, de una manera más llevadera y que de acuerdo a las posibilidades reales se puedan evitar afectaciones en la salud sexual de estas personas. Por tanto, la labor educativa y de sensibilización debe trascender a espacios sociales para intentar modificar los mitos, las creencias, los estereotipos de géneros propios de cada sociedad, marcados por su idiosincrasia, por su cultura, por su forma de vivir, por sus principios en la existencia humana y entonces poder dar resignificación a particularidades asignadas por la cultura a la salud sexual de la mujer. ¿Cuáles serían entonces las limitaciones de estas propuestas vistas desde un plano objetivo? Bueno,
Pienso que lo primero es que en todos los países las políticas gubernamentales y el acceso de las personas a los servicios de salud tienen características particulares que responden a varios factores, entre ellos factores de carácter político, económico, socioculturales. Y eso va a constituir barreras para tener oportunidades de recibir estas mujeres atención tanto del padecimiento orgánico como de toda la parte psicológica, de toda la subjetividad, incorporando a esto la esfera sexual, la sexualidad, la salud sexual de la mujer, pudiera ser barreras importantes para ello. Otra de las limitaciones que estamos analizando son los tabúes y los estereotipos generados por la cultura, porque impone serias dificultades para abordar temáticas de salud sexual a nivel social y a nivel individual, especialmente cuando es referido a mujeres. Incluso en este tipo de valoraciones incluimos a profesionales de la salud y a directivos gubernamentales y directivos importantes a nivel de estructuras sociales, lo cual impide de manera notoria que las políticas se dirijan hacia esos objetivos específicos. Y por otra parte, no podemos dejar de mencionar el creciente número de personas que padecen y el porcentaje y la prevalencia tan alta de las enfermedades crónicas no transmisibles en diferentes países. Esto genera una altísima carga social y económica, además de la individual, donde se requiere un gran número de profesionales para poder hacer un abordaje integral y multidisciplinario de estas afectaciones, por lo cual a veces hay limitaciones en el orden de los recursos humanos para hacer este tipo de políticas asistenciales. Por tanto, a veces es necesario y los organismos de salud pública se ven obligados a priorizar los aspectos esenciales que les va la vida a las personas portadoras de enfermedades crónicas no transmisibles, amén de que también a veces se carece de una formación eh, integral, de un pensamiento que va hacia el manejo psicológico y social de estos padecimientos. Pero es una realidad que pudiera interferir y constituir una limitación en la propuesta que estamos haciendo de hacer abordajes integrales desde las diferentes instancias de salud, desde los diferentes espacios, países, sectores, con una integración coordinada y además de protocolizar todas estas acciones que debemos realizar con las mujeres portadoras de padecimientos crónicos y esencialmente hoy nos estamos refiriendo a la salud sexual. Le doy las gracias por la atención prestada y exhorto a la comunidad científica a reflexionar, a meditar, a estudiar profundamente estos temas, porque estaremos contribuyendo de una manera relevante, con un carácter humanista importante sobre las personas y sobre todo sobre estas mujeres que ya llevan consigo la carga de un padecimiento crónico y tienen que afrontar las afectaciones de la salud sexual, muchas veces sin oportunidades y sin recursos para buscar la ayuda necesaria para su alivio o curación. Le doy las gracias y ha sido un placer estar en este congreso.